Nota Internacional. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, retiró el apoyo de su país a la declaración final de la cumbre del G7. Esa fue la reacción del mandatario al conocer las críticas que realizó el primer ministro canadiense Justin Trudeau a su política proteccionista durante la conferencia de clausura de la reunión celebrada en Quebec. Desde el avión que lo transportaba a Singapur para su reunión con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, Trump calificó a Trudeau de débil y deshonesto y reiteró sus amenazas de imponer aranceles a automóviles de Canadá. Los dirigentes del G7 firmaron el sábado un comunicado conjunto sobre comercio que, si bien no soluciona la disputa actual sobre los aranceles, propone nuevas negociaciones y la modernización de la Organización Mundial de Comercio, entre otros temas. Tras el rechazo de Donald Trump al comunicado conjunto, los países integrantes del G7 mostraron su respaldo al acuerdo alcanzado en Quebec, en Canadá. Vamos a hacer un balance de esta reunión. ¿Cuáles son los temas rescatables, lo que se pudo vislumbrar sobre los reacomodos geopolíticos y cómo empezamos la semana en términos de la Unión Europea, de G7, G6, G8? ¿De qué estamos hablando? Nos acompaña Arturo Magaña Duplanché, internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Muchísimas gracias, Arturo, por estar de vuelta con nosotros. Hola, buen día, gracias a ustedes, un saludo, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están? Pues bien, pero bueno, a nosotros todavía no, a nosotros nos golpea por Twitter otras personas, pero todavía no Donald Trump. ¿Cómo leemos este fin de semana? Bueno, pues efectivamente es un fin de semana frenético, inédito, verdaderamente impresionante para todos quienes hemos visto la evolución de estos mecanismos como el G7, antes G8. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años y yo me hubiera puesto el traje del pitonizo y les hubiera dicho, fíjense que en 10 años el presidente de Estados Unidos va a poner unos aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio importados desde Estados Unidos, desde Canadá, México y la Unión Europea. Luego se va a trasladar a Canadá a la reunión del G7 y va a tener conflictos prácticamente con todos los jefes de Estado ahí, uno muy importante además con los canadienses, y además va a llegar a abogar por Rusia, por la inclusión de Rusia al grupo. Y luego de ahí se va a ir antes de tiempo a Singapur a encontrarse con Kim Jong-un. Bueno, pues me hubieran dicho que estaba completamente loco. Y que se va a ir a encontrar diciendo, no me voy a preparar porque ahí como vaya viendo, como en el póker, ¿no? Como vea, doy. Sí, claro. Y entre esos muchísimos exabruptos que puede uno documentar en Twitter aquí y allá, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa es que realmente estamos hablando primero de una amenaza importante a la relevancia de estos foros. O sea, si alguna razón había para mantener ahí al G7, pues era esta posibilidad que tenían este grupo de países europeos de América del Norte y en este caso Japón, para más o menos hacer una agenda común alrededor de ciertos grandes consensos de la agenda internacional. Los consensos ya no están ahí por Trump en primerísimo término, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco están necesariamente ahí por otros personajes de la cumbre. Theresa May no es exactamente la más entusiasta de una serie de disposiciones que terminaron en la declaración final, uh-huh. Y mucho menos el primer ministro italiano, recién estrenado en los grandes foros de jefes de Estado, uh-huh. Porque hasta hace 2 semanas pues, estaba en su cubículo ahí de la Universidad de Florencia, ¿no? Y ahora de repente está junto a la señora Merkel. En fin, creo que hay muchísimas anomalías referidas a una fractura fuerte de lo que podríamos llamar el bloque occidental, si se quiere, de la diplomacia multilateral. Uh-huh. Pero esta fractura tiene que ver con Trump y tiene en Trump su más importante expresión, pero no solamente con Trump, es uh-huh. decir, en relación con la reunión anterior que tuvo lugar en Sicilia el año pasado, pues se inventaron este mecanismo para el cual en la declaración final decían, bueno, todos nosotros, salvo Estados Unidos, creemos esto.
por ejemplo, en relación con el tema cambio climático, porque no podían realmente incorporar un compromiso de implementación de los acuerdos de París, dado que Estados Unidos pues, se había retirado y que además estaba abogando en contra. Por tanto, estas fracturas constantes y la imposibilidad de tener pues, ni siquiera un documento final que es declarativo, que ni siquiera genera mayores compromisos, pues es bastante serio en la medida de que estos mecanismos son los que abonan a la gobernabilidad mundial de manera más o menos cíclica. Y sobre todo nos dice mucho sobre cómo estamos entendiendo las formas de gobernar, porque bueno, pues tradicionalmente, tú me corregirás si me equivoco, Arturo, pero tradicionalmente lo que se hacía era que en realidad los jefes de Estado iban un poco a la foto, o sea, quien negociaba eran todo el cuerpo diplomático, eran una serie de especialistas, ellos eran los que tenían estas reuniones fuertes, y de pronto eso cambia con estos personajes, con personalidades tan avasalladoras y que creen que no necesitan de un aparato de Estado. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde quedan los diplomáticos? ¿Qué va a ser de ustedes, Arturo? No, pues nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, o más bien, pues gracias a Radio UNAM vamos a tener cosas que hacer. Peter Navarro, por ejemplo, el consejero de la Casa Blanca en materia comercial, dijo que era un comunicado socialista. Luego Larry Kudlow, que es el asesor económico de Trump, acusó en la CNN a Trudeau de una cosa así como alta traición y de acuchillar por la espalda a Trump. Todas estas, digamos, la continencia verbal ya no está ahí. Es decir, ya no hay un filtro necesariamente como para detener ciertos mensajes y declaraciones. La cosa es que los europeos pues están respondiendo a su manera, ¿no? Toda esta difusión de fotografías que vimos el fin de semana, estoy seguro que ustedes las vieron, la de la señora Merkel de pie con Trump al centro en una silla, o bien la de Macron dejándole la huella del pulgar suyo en la mano a Trump. Son simplemente dos ejemplos simbólicos de que también los líderes democráticos que nosotros atribuimos, digamos, todavía el resguardo de la formalidad de estos eventos y tal, pues se ven obligados a responder más o menos a la amenaza que está puesta enfrente de ellos, porque imagínate cómo responder a la propuesta de Trump de devolver al grupo a Rusia, después de que su expulsión en 2014 fue por unas sanciones unánimes, y después de que el propio Trump tiene un problema tremendo con Rusia y pues, aparentemente no debería de tener interés en sentarse junto a los rusos o ser acusado de ser un agente ruso en el G7, como se lo dijeron ya algunos demócratas, incluido John McCain. Pero, en fin, digamos, yo creo que sí se rompe un consenso importante. La fractura también es en las formas, y además de esto se evidencian muchos frentes abiertos. Tanto Trump los tiene como la propia Unión Europea, y la propia administración, pues imagínate, mantiene el suyo con China, el otro con la Unión Europea, y finalmente otro más con Canadá y México. Son sus aliados. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Si fuera por la intención de Trump, pues sería más bien buscar una especie de G3, como algunos han dicho, entre Estados Unidos, Rusia y China. O sea, Trump mejor se hubiera ido a la reunión que el viernes tuvieron en Beijing, Vladimir Putin y Xi Jinping. Ahí se hubiera sentido más cómodo, más en su elemento, y hubiera podido disfrutar mucho más de la visita o del viaje a Singapur. Pero es que realmente la situación es completamente inédita. Hay una enorme volatilidad al respecto de qué significa esto de haberlo firmado y luego retirar la firma a través de un tuit que hace mientras va volando en ese avión a Singapur. Bueno, la verdad es que no hay respuestas para estas cosas. No está equipado el planeta entero como para entender cómo puede dar estos tumbos, pero lo cierto es que hay una lógica también
muy política, muy electoral, me temo que muy en relación con las próximas elecciones de medio término. Uh-huh. Trump quiere ganar el Congreso, sabe que tiene que conquistar otra vez y enamorar todavía más al cinturón del óxido, y para eso hay que hablar de corregir el déficit comercial, amenazar con dejar de comerciar con los aliados si no hacen concesiones, hablar bien de Rusia y tratar mal a quienes tienen una mala imagen por ser excesivamente liberales en términos comerciales y tal. Pero bueno, llevado hasta sus últimas consecuencias, estas amenazas pues serían insostenibles, serían regresar al siglo XIX. Uh-huh. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Digamos, ya vimos el acero, el aluminio, como muy rápidamente en los primeros 3 días hubo consecuencias en un observatorio como este, como un lugar de reunión como el G7. ¿Qué consecuencias inmediatas podemos ver, digamos, en las próximas semanas? Pues mira, de entrada las relaciones con Europa van a ser cada vez más tirantes, y no es menor la consideración de que les eche la culpa a todos estos del déficit comercial que Estados Unidos tiene con el resto del mundo. Más o menos estamos hablando de $500,000 millones. Vamos a suponer que el déficit es un problema, que hay muchos economistas que dicen que no lo es, pero bueno, supongamos que lo es. Son $500,000 millones. La vasta mayoría, algo así como 450,000 millones, son con China. Con el resto del mundo son otros $50,000 millones, una cosa así. Bueno, pues ¿qué puede sentir la señora Merkel y el señor Macron y el resto cuando les acusa de que pues ellos más bien tienen que hacer concesiones comerciales porque de lo que se trata es de corregir el déficit? Bueno, si nos vamos al tema arancelario, el 1 de julio vamos a descubrir que Estados Unidos va a sufrir por medidas compensatorias nuevos aranceles a un montón de productos que compran muchísimo los estadounidenses de los europeos. Se van a poner en operación esos aranceles. Los mexicanos se pusieron luego, pero los canadienses también van a hacer el 1 de julio. Decía Trump, es que esta es la respuesta al 270% de arancel que tenemos del yogurt que nos puso Canadá. Bueno, pues es que esos son los números que vamos a empezar a ver. Es decir, las medidas compensatorias no son sencillas, no son simplemente decidir arbitrariamente que vamos a poner tal o cual arancel a tal o cual producto. Así comienzan las guerras comerciales, son incrementales, en la búsqueda de equilibrios se pierde, digamos, cierta moderación, y por lo tanto, al rato, insisto, vamos a tener una situación, a lo mejor no del siglo XIX, pero sí de los años 30, en donde las guerras comerciales pues, eran un poco el frente de confrontación que desafortunadamente después llevó a conflictos bélicos y tal. Ojalá no estemos en presencia de nada como eso, pero me hace pensar que efectivamente hay un resquebrajamiento de los modelos de integración comercial y que eso podría detonar otra serie de conflictos. Los europeos están además muy interesados en resolver fracturas internas, uh-huh, y por tanto poco tiempo tendrán como para tratar de ver qué hacer con Trump. Suficientes problemas tienen, otros frentes abiertos, ¿no? Claro, y creo que también es un momento, no solo con respecto a Estados Unidos, sino al resto del mundo, en el que estos reacomodos implican otros paradigmas, implican hasta desde el punto de vista teórico y académico que nos planteemos las cosas de otra manera, que un presidente de manera parece ser unilateral y en un momento pues sin demasiada reflexión, porque pues a qué hora, decida salirse por esos conductos tampoco institucionales, tampoco tradicionales, decida salirse de un acuerdo multinacional, pues ya habla de que la diplomacia y las relaciones internacionales y la figura de los jefes de Estado y los gobiernos como los conocíamos ya se acabaron, o por lo menos están en vías de transformarse. ¿Cómo lo sigue, digamos, la academia? ¿Cómo la academia ve estas cosas y piensa tenemos que reacomodarnos? Sí, bueno, por un lado está claro que hay un
aislamiento autoinfligido, ¿no? De los Estados Unidos en el concierto internacional. Eso está claro. Las motivaciones para ese aislamiento son las que causan muchos problemas. Es decir, hay vastas mayorías, tanto en la opinión pública como en el sector empresarial y político, etcétera, en Estados Unidos, que no está de acuerdo con estas actitudes de Trump y que más bien considera que le dan más daño que beneficio. Pero todo está leído en este escenario del post-truth, de este híbrido ambiguo de circunstancias, de la posverdad, donde se supone que estos hechos objetivos influyen menos en las decisiones. Las decisiones no están normadas por un diagnóstico adecuado y equilibrado de la realidad, sino más bien por un planteamiento esencialmente político de allegarse ciertas emociones a la creencia personal y vincularlas más o menos a ciertas sensaciones primarias, ¿no? De odio o de resquemor ante ciertos grupos. Hay muchísima gente que piensa que este aislamiento internacional de Estados Unidos vale la pena porque le creen el argumento de Trump de que les han visto la cara durante muchos años. Y entonces que ahora se trata de que sea al revés, que esto es una especie de misión de venganza para desagraviar a los Estados Unidos de no sé cuántos agravios, ¿no? Es decir, porque también se pierde la visión cuando estás hablando, pues, por un lado del tema comercial, pues sí, ellos dicen, es que tenemos un déficit tremendo. Bueno, si se viera otros temas como los lujos financieros o los de servicios, pues no, ese desequilibrio no sería tan grande. Y en todo caso, el desequilibrio tiene que ver con otros factores económicos. Y también tiene que ver, así, ¿no? Arturo, no sé qué opinas, también tiene que ver con que Estados Unidos ha ido comprando la posibilidad de meterse en todos lados, ha ido comprando injerencia, ha ido comprando poder, ha ido comprando influencia en distintas partes del mundo. Digamos, nadie le ha visto la cara, más bien Estados Unidos ha utilizado su poder económico como una estrategia de avance y de injerencia política y social. Sí, totalmente. Nadie le puso una pistola en la nuca, ¿no? Y con todo y eso, pues le creen estas cosas, ¿no? Luego hay una serie de incoherencias e inconsistencias sobre de qué estamos hablando aquí. Si estamos hablando de comercio o si estamos hablando más bien como de una postura frente al resto del mundo o de que queremos o no queremos liderazgo en el mundo. Trump no es un buen abogado del liderazgo estadounidense en el mundo, todo lo contrario. Parece decir, pues a mí solamente me interesa lo que concierne a los americanos y ya está. Eso es un rompimiento importante con una tradición americana de política exterior. Claro. Eso por lo menos no se decía, por más que se creyera o que se le diera cierto crédito a algo de eso. Hay una foto también que subió la Cancillería francesa donde está Trump un poco a la sombra, Macron le da la luz en la cara, una cosa así, y dice algo así como que se rompió la tradición americana. Sí, seguramente se rompió en un momento en que además el mundo pues necesitaba quizá de esa tradición, ¿no? Y eso nos hace pensar que el momento es todavía más crítico. Para México, desde luego, mucho más que para Europa, ¿no? O sea, ver esta información desde México, pues es más preocupante que verlo desde Berlín. Hay cierta autonomía relativa de los europeos para hacer un montón de cosas, y nosotros pues estamos aquí al lado. Sí, y bueno, repensando el Tratado de Libre Comercio y muchos otros temas. Está también, justamente hablando de eso, el papel de la Organización Mundial de Comercio, que es una ventanilla en la que en 3 días se formaron México, Canadá, la Unión Europea, o sea, todo el mundo ya fue la mitad del mundo fue con la Organización Mundial de Comercio a decir, pero ¿qué es esto? ¿No? Con todas los cambios en la política arancelaria y demás. Sí, totalmente. Y con todo y eso, pues imagínate, otra vez, frente a las actitudes de Donald Trump, por ejemplo, frente a China, cosa de lo que no hemos hablado, la OMC termina en una crisis muy importante de credibilidad para
resolver una serie de escaramuzas comerciales que se han venido acumulando en los últimos años. Sabemos muy bien que arrastra problemas antiguos, ¿no? Sobre, pues más bien reglas debilitadas, procesos muy largos, una posible parálisis ahí en las negociaciones, más bien infructuosas para llevar adelante estas rondas de desgravación multilateral. Y hoy menos que nunca, pues esta cosa de Beijing y Estados Unidos acusarse de tratarse mutuamente de manera inequitativa, y de no acudir a la OMC, sino de resolverlo a punta de aranceles, pues también la pone en crisis. Estos procesos son muy largos. México le ganó una disputa a Estados Unidos por el etiquetado de atún después de un proceso entre 4 o 6 años, ¿no? No puedo esperar que la OMC resuelva la disputa actual arancelaria mañana. Y eso también muestra que pues todos esos organismos están en crisis por, digamos, una poca confianza en las reglas que enarbolan estos mecanismos. Te digo, ni siquiera en el caso del G7 estamos hablando de un documento de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio, es una declaración. ¿Qué importancia tendría tener o no ahí la firma? Bueno, pues lo cierto es que sí tiene mucha importancia pedir que la retiren desde un avión a través de Twitter, ¿no? Y el tema de la OMC, pues yo creo que también es especialmente grave para, digamos, una expectativa muy alta que había, por lo menos hasta hace 5 o 6 años, de que se avanzara más de lo que se retrocediera en desgravación y liberalización comercial en el planeta entero. Pero hoy, pues la verdad es que esto cada vez es menos cierto. Los malayos acaban de decir ayer que quieren revisar a ver qué es esto del TPP, porque ganó un nuevo primer ministro y dijeron, pues en una de esas no nos conviene tanto. Híjole, los malayos iban a ser los primeros que se iban a beneficiar del acceso a estos mercados, pero resulta que es un mal momento para el libre comercio. La noción de libre comercio está tremendamente dañada en este momento. Habrá que ir a otro modelo probablemente, y habrá que pensar que pues tampoco la ortodoxia nos va a llevar muy lejos, ni la defensa a ultranza de unos planteamientos que parecen agotados. Sí, pero tampoco el proteccionismo, digamos. Hay que reacomodar muchas cosas. Los modelos económicos, diplomáticos, comerciales se nos están cayendo de muy distintas formas. Arturo Magaña, es un momento interesante para estar observando, y sí, bueno, también es un momento un tanto preocupante, ¿no? Sí, claro, no, ni siquiera tendríamos que hablar de comercio. Bastaría con hablar de cuestiones nucleares, ¿no? Lo que termine pasando mañana en la reunión en Singapur y cómo se vayan dando ciertos planteamientos alrededor de esa agenda, pues creo que es muy importante y que es absolutamente esencial. Y la agenda, digamos, comercial, pues ha dejado de ser la agenda predominante, ¿no? Normalmente esa es la agenda predominante de un mundo en paz, o de un mundo que considera que la cooperación tiene futuro. Pero cuando estamos en presencia de esta volatilidad y de esta agresividad en muchos terrenos, pues a lo mejor el tema comercial pasa a un segundo plano y tendríamos que estar más pendientes de otros más esenciales. Pero parece que Trump tiene tiempo para todo, ¿no? Sí, tanto para los no tan esenciales como para los muy esenciales. Bueno, en todo caso, creo que tendremos que esperar hasta después de noviembre para ver si con el resultado de las elecciones intermedias Trump recibe un mandato de moderarse, o más bien recibe una avalancha de apoyos para todavía radicalizarse más. Es tremendamente preocupante porque, insisto, nunca me hubiera imaginado yo hace 10 años que Trump se iba a ir temprano de una reunión del G7 para ir a ver a Kim Jong-un.
Desde luego, estamos sí en un momento que no esperábamos y que ha rebasado toda posibilidad de expectativa, de más o menos repensar o pensar el futuro en términos del pasado. Será interesante seguirlo. Arturo Magaña Duplanché, gracias por hacerlo con nosotros. Es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo. Un gran abrazo y nos vamos a la tercera hora.